¿Cómo está, mi querido Bulmaro? Bienvenido, Bien, buenos días. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Tú por Tú, con el gran Conrado también. El gran ¿Cómo está, mi querido? Conrado. Bienvenido. Mucho Es la gusto. primera vez que me toca compartir. Con el espacio Bulmaro. de opinión con Bulmaro. Yo pensé que iba a decir Jesús. Jesús Acuña, pero no, Jesús Acuña está ocupado en la función pública. Así que después hacemos. Apenas y se da abasto con En la lo pela, que ¿no? traes. En la realidad, oye, en la realidad. Sí, no, no. Del otro lado. Sí. Vamos a hacer, ya me comprometo, bueno, Demian porque estaba volando, por eso invitamos a Bulmaro, pero vamos a hacer otro al tú por tú. ¿A quién invitamos? ¿Tú contra quién? No, pues eso Pues lo que sea. decides tú. Pues debe Tú de haz las haber contrastes. evaluaciones. No, claro. Porque es que yo les digo, ya, por lo menos Proyecto Puente, ya esas mesas de análisis donde los dos están de acuerdo, ya la gente no Que la pela. gente esté roncando, yendo, pues no tiene caso. Pues si ¿no? nomás te va a hacer puro antipeje, No, la no, gente no, no. no. O puro ya, no, eso ya no pega. No. Digo, y lo tengo estudiado muchísimos años, así La que... realidad tal como es. Sí, la realidad, los contrastes. Lo que punto. acabas de decir tú, ¿por qué no han terminado los 5 kilómetros que faltan de Imuris a Nogales? Es un misterio. Es un misterio la carretera. Es una vergüenza. De las eternas obras. No, y un Una vergüenza. riesgo permanente. Además. Muy duro. Y ya inaugurada 3 veces, ¿no? Y con lo de Por Quino, pues ve cuánto muerto hay cada rato. Bueno, sí se justifica. en Pero por eso general. faltan campañas de prevención. Faltan Sí, autoridades que no manejen. preventivas, no reactivas. Siempre Totalmente. se están reaccionando a los muertos, a las... A ver, ¿y la prevención? Ahí tiene mucha razón también Omar Valderrama en eso. A ver, faltan campañas de prevención en todos los aspectos de accidentes. La gente, yo tengo como 4 encuestas haciendo y la gente está diciendo eso. Pues, ¿de qué sirve si la gente no hace conciencia? Sí, en lugar de tener un accidente con 2 vehículos, vas a tener un accidente con 4. Prevención. Sí, Las drogas, ¿cómo se dice? Al orden del día. Pero a ver, si no, nos vamos a ir con este tema, o si quieren entramos, pero el tema del otro también está muy bueno. Los PRI, Bulmaro, a ver, si quieres abrir, a ver los No, yo digo priistas, yo que creo. es tema de amplia experiencia. Primero, a ver, Bulmaro, se fue el Pato, ¿quién iba a decir que si viera el Pato el PRI? pero se fue Munro también. Se fue, es Y cierto. se fue Munro. el alcalde de Sí, Aconchi de así es. MC a Morena. Ah, también, a Se ver. van 2 alcaldes del PRI, los de San Miguel y los de Rayón de la Alianza a Morena. ¿También? Sí, bueno, estamos en la etapa de realineamiento político a nivel nacional y a nivel estatal con miras al 24. Totalmente. Sí, no, digo, aquí yo creo que hay 2 elementos que se tienen que considerar. Primera, que estamos en época de libertades. Tú no puedes permanecer en una casa, con una pareja, con un amigo, en un partido. Si no quieres, así si es. no quieres, es tu libertad cambiar, eso nadie te lo puede discutir. Segundo, ver las circunstancias en que se dan las ausencias, es decir, ¿por qué se fueron? ¿Los trataron mal? Pues en el caso de Natalia y de Ernesto no, son carreras políticas exitosísimas dentro del PRI, con posiciones, diputaciones, secretarías y todo lo demás. Y bueno, entonces lo único que tienes que llegar es, bueno, es cálculo político, ¿no? Están haciendo un cálculo político de aquí al 24, no les conviene y el PRI, les conviene otra opción. Y lo otro, bueno, pues también en el caso de Munro, diputado local, 2 veces alcalde, le dieron oportunidad de que decidiera quién lo iba a continuar en el poder en Peñasco. Todo le dieron a él, Sí. esto todo. Y todo. su suerte parece que cambia porque cambia la dirigencia estatal del PAN, que tiene la facultad de cambiar coordinador, y parece que ahí hubo desarreglos. Pero también en Ernesto de Lucas, después de Carlos Armando Viebrich, ha sido el único sonorense al que se le ha reformado la Constitución para que ocupe un cargo cuando fue Como secretario de Seguridad, ¿te acuerdas? Güey, que fue Seguro escandalazo. mandó Nos las tocó cubrirlo, leyes y éramos la reporteros, ¿te Constitución acuerdas? Éramos y todo. reporteros, ¿sí? Bueno, yo creo que eso debe estar tanto en Natalia como en Ernesto, porque las cartas no dicen nada. Parecen copias del libro del doctor Simi, las cartas, algo así muy, pues, que no dicen nada. Simplemente reflexiones de que me voy por esto y aquello. Pero los partidos políticos tendrán que hacer una evaluación al final, porque ha habido escisiones muy costosas. Por ejemplo, la de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 le costó 6 millones de votos al PRI. La de Toño Ciazarán en el 2018 le costó 236,000 votos al PRI y la senaduría se perdió por 208,000 en ese tiempo. No sé ahora qué tanto le irán a beneficiar Ernesto y Natalia a Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano a nivel nacional y a nivel estatal siempre ha sido el partido en un solo dígito. Andan entre el 4.4, entre el 5, en el 6, el 7. Entonces el cálculo político, después de haberse ido María Dolores del Río, después de haberse ido Ricardo Burs, después de haberse ido David Figueroa, pues a ver con qué figuras puedo movilizar, porque necesito más pluris y necesito en Sonora rebasar los 2 dígitos, cuando menos llegar al 10 o al 11% en la elección del 24. Puede ser que esa sea la razón de cálculo político de por qué se van a MC.
¿Cómo ves, Juan? Yo creo que este punto es muy interesante analizarlo también desde el punto de vista del gobernante y gobernado. A mí me gusta mucho analizar siempre desde esa perspectiva las cosas. No somos iguales los gobernados a los gobernantes. Y esto lo demuestra claramente. Cuando nosotros como sociedad decidimos generar una comunidad política, lo hacemos porque estamos esperando que defiendan nuestras libertades como individuos o como parte de una sociedad. En esta última inicio de legislatura ha habido 1 o 2 ejemplos muy tajantes de cómo el Congreso ha pasado o intenta pasar por encima de las libertades de los individuos. Tenemos el tema de la ampliación del Código Penal por la ley Ingrid. Insisto yo con el tema ese de los cohetes que están moviendo en comisiones. Son decisiones que de pronto pasan por encima de la libertad que tienes tú como persona. Cuando estas personas toman un lugar en el Congreso, ellos debiesen tener un proyecto o una idea. Yo no encuentro un proyecto o una idea en ninguno de los integrantes del Congreso que me permita a mí decir, qué lástima que se van a otro partido. Para mí, al final de cuentas, todos terminan jugando el mismo juego de ver cómo sumo yo más votos para acá para convertirme en la oposición más rimbombante. Entonces, ¿tener qué más posibilidad de qué? Pues de negociar, de tener espacios, de poder pelear para allá, convertirnos en la oposición desde el Congreso. Esos juegos que a la postre la gente, a los gobernados, nos tienen hasta el copete. Porque seguimos teniendo los mismos problemas con las carreteras, seguimos teniendo los mismos problemas con la falta de campañas, seguimos teniendo los mismos problemas con una carga impositiva que nos lleva a sostener a esta clase política para que ellos tomen estas decisiones que son grilla política, juego entre ellos y una simulación de una molestia cuando, oye, nunca te molestaste cuando recibiste el favor de 2 partidos. Ahí sí celebrabas y ahí sí imponías tu decisión. Creo yo que no hay una persona en el Congreso del Estado que no haya sido beneficiada por cambios de leyes y de acuerdos políticos que los tengan donde están. Pero cuando las cosas no van a su favor, entonces llega el berrinche y entonces nos vamos. Como grilla política está interesante. Al ciudadano, ¿qué le deja esto? Absolutamente nada. Y todavía es más ridículo. Y lo dijimos la otra vez que platicamos aquí más o menos sobre este tema. ¿Cómo llegan los plurinominales al poder? Porque se hace un cálculo con base en la cantidad de votos que recibió un partido. No votamos por MC si se van a MC. MC no puede tener la representatividad que va a tener si se suma Natalia o el Pato. Porque no votamos por MC. Votamos por el PAN, por el PRI, por Morena. Ellos deben tener la representatividad en el Congreso, porque es lo que decidimos nosotros. Pero eso es lo que pasa con este concepto democrático en México. Con el concepto democrático en México nos vamos con la finta de que porque ya tengo el beneficio de la democracia, entonces yo decido individualmente lo que me conviene. Es que eso no es correcto. No podemos seguirle permitiendo a la clase política en México que tomen esas decisiones y que pasen por encima del deseo popular. Pues porque por eso llegaron, ¿no? Son una serie de faltas que a mí me llevan a pensar, y no es una crítica a la persona, porque no tengo nada en contra del Pato, ni de Natalia, ni de Munro, ni de nadie, sino cómo la clase política cada vez más le importa menos su obligación como parte de una comunidad política que está ahí para defender nuestros derechos y para impedir que un poder se ponga por encima del otro y así. Y se convierte todo esto en un juego de intereses personales. Porque estoy viendo el 24, pues me voy a quedar sin chamba. Pero un mortal común, con una decisión mala política, se queda sin chamba y sin opción. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Y eso es lo que a mí ya me tiene muy, muy cansado de esta clase política. Es absurdo. Y además, insisto, si se fueran para decir, soy independiente porque me molesta el PRI, porque me molesta el PAN, no, me sumo para agarrar las prerrogativas de ser parte de otra comunidad chiquita dentro de un Congreso. ¿Por qué no se van solos, como en un momento se fue Emilio Álvarez cuando fue senador, cuando llegó a la senaduría, y que se burlaron los hoy aplaudidores del sistema cuando le dijo Muñoz Ledo, usted no es un senador independiente, es un senador sin partido, ja, 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 ja. Sí, qué graciosito, carnal, porque no tiene partido, es independiente. O Germán Martínez. O Germán Martínez. Sí, Creo claro. yo que estamos en un punto de absurdo en el que la clase política no está tomando en cuenta que los estamos viendo y que nos molestan esas actitudes. ¿Cómo es? Bueno, yo a veces pienso cuando veo el caso de Munro, ¿por qué se va al PES? Y veo una intención desde el poder de fortalecer al PES, porque no es el PES como tal, el PES es aliado de los 4 partidos restantes que Y de están Morena. gobernando en Sonora. Sí, claro, Claro, Morena, sí. dijeron, oye, vete al PES, aunque no cuente a nivel nacional, pero sí cuenta a nivel estatal, no tiene registro a nivel nacional, pero te vamos a hacer candidato a algo en alianza con Morena y así puedes Peñasco. ganar. Claro. Y luego en el Movimiento Ciudadano veo que serían 4, pero todos pluris, pues. ¿Cuál es el compromiso realmente con la gente, con los electores? No hay. Entonces, sí, se ve un realineamiento en parte estimulado desde el poder estatal hacia los partidos políticos, pero también que Gildardo Real
Onésimo Aguilera, deberán valorar en el corto plazo, porque fíjate cómo le han salido los pluris al PRI. Se va de pluri Irma Terán y se va al PES. Se va Natalia Rivera por 2 ocasiones que ya lo hubiera querido Gilberto Otero, ser diputado 2 veces por la vía pluri, y se va a Movimiento Ciudadano. Y luego Ernesto, que ha recibido también tantas oportunidades, se va también a Movimiento Ciudadano. ¿Qué están viendo? Quizá Colosio, quizá el único candidato presidencial o aspirante presidencial que está al tú por tú con los de Morena, quizá otra nueva oportunidad, pero viendo las experiencias de Ricardo, de Dolores, de David Figueroa y demás, a mí como que me queda la duda de que Movimiento Ciudadano solo esté haciendo cálculo político para subir a 2 dígitos en Sonora y en México, ahora que está anunciando que va solo, que va independiente, que es una ingenuidad. Porque ir solos con un candidato presidencial, cuando mucho llegará al 10 o al 11% en general, MC. ¿Deben dejar las colores al PRI, crees tú? Pues mira, moralmente sería lo ideal, pero ni jurídica ni políticamente se puede. Ellos son ya titulares del cargo, eso está en la conciencia de cada quien, como te digo, qué tan mal los trataron, qué tan bien los trataron, qué les hicieron que se fueron. Cuando Antonio llegó y se registra para candidato al Senado, le dicen que no ha pagado las cuotas o que no conoce los documentos básicos, y se los conozco mejor que Ochoa Reza, pues él toma una solución de dignidad y se va por otro partido y le hace un daño enorme a las candidaturas al Senado, que nunca había habido problemas con las candidaturas al Senado en Sonora. Entonces, te digo, Gildardo Real tendría que hacer una proyección a futuro, cómo le va a ir en el futuro con Puerto Peñasco, que es la zona de influencia de los Munro directamente. El PRI, cómo va a ir en San Miguel de Orcasitas, en Rayón, con las 2 posiciones que ahora ya no va a tener. Y bueno, afinar lo que le quede de bancada, pues cuando menos para tratar de hacer un papel digno en el Congreso. No hemos tenido, ni en el pasado, ni en el actual, un Congreso de verse en Sonora. Es cierto, no hay un papel. No. Eso es lo más. No hay una oposición Eso es lo más de debate. sincero. Dame una crítica que le han hecho al poder. No, ninguno. Claro. A ver, es que es que este tema es muy sintomático. Pues la modificación del Código Penal para ampliar los conceptos que incluyen la ley Ingrid termina el Congreso respondiendo con un comunicado donde dice: esto es lo que yo entiendo, a mí no me importa y yo no voy a ir por la mercantilización de la violencia. A ver, nadie le puede poner un alto al Congreso con esas absurdidades con las que van y justifican algo que pone en riesgo la libertad de expresión. Pero se tardaron mucho hasta que otra vez lo volvieron a sacar. Digo, Riva una capacidad Palacio. de reacción de Palacio de Gobierno. A mí me contactaron fuentes de Estados Unidos y nacionales. ¿Esto es cierto? No es cierto. Digo, ya lo sacamos nosotros, el gobernador aclaró, pero no habían mandado la reforma, no habían mandado nada. Digo, también les corre la sangre muy lento ahí en Palacio de Gobierno. Sí. No, pero a ver, el Congreso, cuando inventamos este concepto que son 3 poderes, los humanos irnos en sociedad, decidimos que vamos a darle al Estado 3 poderes para darle un equilibrio. A ver, el Congreso en Sonora hace mucho tiempo que es parte de la estrategia política general, donde si me conviene te apruebo y si me negocias bien te apruebo, pero nunca se preocupan por qué le conviene a los representados. Y lo hablábamos la vez pasada, un ejemplo absurdo, pero ¿por qué las licencias se tienen que renovar? Digo, nos molesta mucho las políticas recaudatorias. Bueno, pues la licencia es una política recaudatoria 100%. Soy la misma persona que cada 3 años tengo que estar yendo a pagarte más dinero. Eso no les interesa. Los temas que a la gente le molestan no les interesan. Les interesa llegar al puesto, levantar la mano, sentarse, poner posicionamientos con narrativas muy bonitas y muy absurdas, pero nunca hablar de lo que a la gente le interesa. Por eso los partidos políticos y los diputados están en el último lugar de confianza ciudadana. Y por eso la gente confía más en el ejército y no entendemos lo riesgoso que eso representa para una democracia. Pero la gente confía más en el ejército. Porque los políticos siguen jugando este juego y es absurdo. No podemos seguirle tolerando al político que cuando llega el momento de elecciones se paran, gritan y celebran. Cuando llega algo que no les gusta me emberrincho y me voy. No, pues por eso eres político, que no tú sabes negociar los problemas para solucionarlos. Volmaro no se va. ¿No te vas a ir del PRI, Volmaro? Sí. ¿Quién? ¿Te vas a ir del PRI? ¿Tú? No, yo no. Tú priista hasta el último momento. Pues mira, yo soy, y aunque se oiga mal y estemos choteados, yo soy un político profesional, pues. Yo soy político de vocación, no aventurero ni oportunista. He recibido a lo largo de mi vida ofertas que vente para acá, vente para allá, pero pues yo he militado en un partido que me ha dado mucho, que no me han tratado bien algunas cosas, bueno, pero así es la vida también, tampoco... Te impusieron dirigente y todo. Tampoco voy a estar reaccionando a favor o en contra del partido cada vez que me vaya bien o mal a mí, porque entonces, como decía Alberto Einstein, ¿no? Ya estuviera 2 metros bajo tierra totalmente. Claro. No, yo creo que aquí tiene razón él. Más allá de las migraciones,
hay que preguntarse qué tanto contribuye esto a fortalecer la división de poderes en Sonora. ¿Qué tanto los legislativos, desde Claudia Pavlovich hasta Alfonso Durazo, han sido verdaderos contrapesos del poder? Nada. Al contrario, han negociado llegadas de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, han legislado sin revisar, como lo que hicieron con la famosa ley Ingrid, les quitaron 500 millones de pesos sin brío. Quién sabe si ahí haya habido algún gasto exagerado, pero se los quitaron en una intromisión directa del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Quién dijo algo? ¿Y dónde está una crítica constructiva a los casi 11 meses de gobierno de Alfonso Durazo, que ha anunciado 10,000 millones en obras, pero no hay una sola primera piedra de ninguna? Pues, ¿por qué? Pues porque el gobierno federal no ha autorizado, porque el presupuesto no ha avanzado, y nosotros esperamos ¿Cómo que no, Óscar Cerrato? Ah, no, pero no, No, es, bueno, pero pero no es no- diputado. Pero no es- ojalá lo fuera, ¿no? Ojalá lo fuera, Óscar Cerrato, que es una gente muy estudiosa, pero no sé en qué partido encajaría, ¿no? Hay que preguntarle a él directamente. Déjalo así. Déjalo en Proyecto Puente. No, aquí está muy bien. Para que no Ahora, encajen los lo que partidos. tendríamos que ver es cómo la sociedad podría sancionar estas decisiones, si le interesara sancionarlas, porque no le interesa. ¿Con el voto? Eso sería lo ideal. Pero si yo voto Pero no le entonces... interesa ese problema. Fíjate, si yo voy y voto entonces, molesto, no voy a votar por MC porque recibió a los priistas. Al rato negocian en el Congreso y consiguen 2 pluris más, pues. O sea, la democracia en México se ha convertido cada vez más en una farsa. Una farsa que el político la tiene bien acomodada, se le entiende muy rápido cómo me muevo. No, le damos al PES 2 diputaciones pluris y le negociamos acá con los numeritos en el IE. No, es que al final de Pero sí cuentas... es cierto lo que dice Bulmaro. A ver, con Padres hubo... Tú fuiste diputado local, ¿verdad, compadres? Sí. Sí había debate, acuérdate. A ver. Había debate. Digo, Y no le autorizamos el No le autorizaron presupuesto el presupuesto. en un año. Tú por tú. Y de frente. Y lo del acueducto Fuerte. y todo, claro. Fuerte. El Abel, ¿te acuerdas? El Sí. Abel, tú, el buitre contra Claro. el Bulmaro. Y nosotros en Proyecto Puente, me acuerdo en Telemax, empezamos los debates. Ahora, diputados, agarrarse. Sí. La Natalia, cuando o sea, todo. Natalia era una guerrida priista en contra de Tiene el cualquier contexto cosa. lo que decíamos ayer o antier con Natalia, no me acuerdo cuando vino. A ver, también el gobernador era duro, pues los panistas eran muy, el estilo de Roberto Romero era confrontación. Oye, de Bueno, pues golpeteo. nosotros éramos confrontación, no había negociación, no había nada ahí, Pero ¿no? también No había nada. mucho problema evidente, mucha corrupción No, desde inicio. por eso, no, pero me refiero al tono de ellos era confrontar. Claro. Entonces creyeron, pues, los que, órale, pues confrontación. Llega Claudia, es otro estilo, ya sabemos. El PRI, y Alfonso también es un estilo de no confrontación. Claro. Digo, ahí está, pero yo creo que sí se necesita fortalecer ese debate de altura que no hay, no ha habido. no Ahora, hay. el A ver, análisis al interior de los partidos. los ¿Qué- partidos. ¿Qué han dicho los Y el dirigentes silencio de los del partidos? PRI. A ver, De los dos, pues no sé. ¿dónde están los definitivamente. ¿Y ¿dónde está la Gildardo dirigencia qué ha del PRI? dicho? A ver, ¿Dónde está la dirigencia del PRI? ahí ¿Dónde te está va. el PAN? No han dicho nada. Y eso está Vamos bien. a concluir. Eso está bien. Tenemos que concluir. Eso A está ver. bien. Pero, ¿y la dirigencia de MC? O sea, ahora resulta que MC tiene un manto que cura los pecados del mundo a través de Dante Delgado. ¿Qué no criticaban a los prianistas ellos en las elecciones que acaban de pasar en el 21? Que no querían nada con los prianistas porque bla, bla, bla. Y ahora resulta que los vamos a recibir a todos. Cuando cayó el muro de Berlín, Octavio Paz decía, creyeron que iban al paraíso, creyeron que iban a un cambio real. Yo me imagino los que van a Movimiento Ciudadano, todos los que están haciendo cola en Movimiento Ciudadano, que son más antiguos que ellos, ¿cómo van a recibir esa situación? Y segunda, esto no lo vamos a ver hasta que venga una votación y veamos realmente cuál es el resultado de estas pugnas. Pero bueno, insisto, en un sistema de libertades, cambiar de pareja, de carro, de casa, de partido, pues es normal. Yo coincido, ¿no? Que el costo y la evaluación política y moral la hagan los que se van y la hagan los partidos de donde se desprenden, ¿no? Y a los partidos a donde llegan. En elecciones cada vez menos participadas. Sí, Eso es lo preocupante. con altísimo grado de Eso es abstención, lo preocupante. donde Sonora ha sido primer lugar. Sí, ¿Sí totalmente. sabes por qué? Por lo que dice Conrado. Por lo que estamos. ¿Sabes por qué no está participando la gente? Porque la gente ya ve mucha simulación, ve más de lo mismo, no ve cosas y eso es riesgoso. Ojo lo que estamos logrando, porque no ve líderes auténticos No hay. políticos, porque ve que al rato llegan al poder y se arreglan, porque también digo, se criticaba mucho, por ejemplo, en campaña al rato decían, no, que están contra y cuando llegan al gobierno se arregla todo, entonces la gente, el contrario lo digo, está cansado. Uno también como periodista se cansa. Sí. Y dices, oye, no, yo cómo voy a arriesgar todo para que al rato te levantes. Es un hastío, ojo, todos estamos en esa línea. Sí. Entonces, hay un cansancio de que, no, pues es lo mismo. Yo a veces entiendo por qué no te quedas dormido cuando alguien te da una explicación a ese respecto, que te la ha dicho muchas veces y lo mismo, por ejemplo. Y la gente a veces cree que uno y dices tú, oye, pero también contra nosotros se van. Porque informas y no informas. Porque informas porque informaste. Si no informas porque no informaste. O que no Les digo, informas como ellos querían.
la violencia, no están informando de la violencia. Pues sí estamos sacando. Es que no está criticando a nadie, Alfonso. Sí lo estamos criticando. O sea, sí estamos criticando al gobierno. Claro. Tenemos aquí unos que hace rato estamos evaluando en mesas de análisis y todo. Digo, de que no sea como... Es que no eres como compadres. No, qué bueno, gracias a Dios. Ni como ni con nada. O sea, digo, sí me explico. Es otras formas. Hay voces, hay todo. Es que mucho... Es otra época esta. Es otra época en donde debemos de ser pacientes y no debemos de dejar seguir. Pero como dices, hay un límite. Y eso debe tener un límite. Hay un límite, pero hay que no dejar de exigir, aunque a veces pareciera pues que no pasa nada. Señores, nos vemos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Te vamos A la invitar orden. otra vez. Cuando ¿Cómo? usted A ver, me... no sé, pero vamos a volver con una oportunidad. Gracias. Órale, con permiso. Gracias.